Nada, pues hoy tenemos con nosotros a José Luis del Cura, que no sé si necesita muchas presentaciones. Es un referente, ¿no?, pues nacional en intervencionismo ecoguiado, que nos va a hablar de pues, estas lesiones complicadas de biopsiar y bueno, pues tiene amplia experiencia. Cuando quieras. Gracias, Clara. Un segundito que comparto pantalla. Muy bien. Esta charla, primero, ante todo, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en esta plataforma que para mí es una plataforma absolutamente referente y una idea genial que siempre tengo que agradecer que le haya puesto en marcha a mi querido amigo Saulo Pedraza. Y bueno, comentar que esta charla que voy a hablar ahora es una charla que di en su día, hace poco, en el curso de ecografía de la SEUS, de la Sociedad Española de Ultrasonidos, que hicimos en Valencia en marzo, y que yo creo que es una charla que puede ser interesante un poquitín para todos. Y hablo un poquitín de la biopsia guiada por ecografía, un procedimiento que se realiza en todos los servicios todos los días aproximadamente, y que es frecuente, pero que tenemos un problema, que muchas veces nos encontramos con lesiones que son problemáticas en cuanto al acceso. Es muy habitual que me pregunten a mí, me enseñan una lesión, me dicen, bueno, ¿y esto se puede biopsiar? Y claro, yo mi respuesta, indefectiblemente, no es de dónde siempre es que sí, y luego pues voy a ver un poquitín sobre todo de aquellos objetivos no habituales de la biopsia. Hablo de la biopsia con control ecográfico. Básicamente, esto es una clase, una charla que dimos en el curso de ecografía, como decía. Hablaré de posibles formas de acceso no habituales pero seguras que nos permiten aumentar la capacidad de las técnicas de biopsia guiada por ecografía. También quiero desmitificar algunos miedos atávicos que se tienen por ahí, que están infundados, y sobre todo quisiera dar ideas para utilizar la ecografía de forma mucho más fácil y segura en territorios que hasta ahora se han considerado indicación de TAC, pero que realmente no necesariamente lo tienen por qué ser. Y lo de utilizar la ecografía en vez del TAC, se puede decir, bueno, pues esto también hay muchas lesiones a las cuales puede llegar el TAC sin necesidad de tanta historia, pero la ecografía tiene una serie de ventajas que me gusta siempre recalcar frente a la utilización del TAC. La ecografía permite realizar los procedimientos en tiempo real y nos genera una enorme versatilidad en la selección de las rutas de biopsia. He puesto drenaje ahí, vaya. Porque permite utilizar planos no axiales, una técnica que además no radia, siempre es una ventaja. Sobre todo en gente joven, en niños. Es portátil, la podemos utilizar incluso en unidades de cuidados intensivos. Es mucho más rápida, es mucho más barata y además nos permite una muchísima mayor precisión que cualquier otra técnica en lesiones superficiales. Es verdad que el TAC a veces es necesario y necesitamos utilizarlo porque en determinadas lesiones profundas la visualización es mejor, a veces nos da un poquitín más de precisión y nos permite acceder a estructuras en las cuales la ecografía no podemos acceder, como aquellas estructuras que están rodeadas de aire o rodeadas de hueso. Y también es verdad que la biopsia se puede hacer en tiempo real, también utilizando TC radioscopia, pero hay que pagar un peaje y el peaje es una mayor dosis de radiación en general. De todas maneras, contando las ventajas de las dos técnicas, está claro que la ecografía es preferible en todos los casos en los cuales podamos acceder a esta lesión, a las lesiones con esta técnica. El problema está en que, ya digo, que muchas veces no podemos acceder en teoría a las lesiones mediante ecografía. Pero bueno, es en teoría. A continuación, en los próximos minutos, voy a intentar demostrar que algunas de estas lesiones que nos parecen imposibles de biopsiar mediante ecografía realmente son biopsiables. Y entre estas lesiones están, en primer lugar, las zonas que siempre nos ha dado miedo biopsiar. El ejemplo más claro, el bazo. Yo cuando empecé a hacer esto me decían, el bazo nunca hay que tocar, nunca se puede biopsiar una lesión como esta que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues cuando teníamos una lesión como esta en el bazo, claro, pues, ¿qué puede ser? Puede ser un linfoma, puede ser... Claro, si es un linfoma, la verdad es que tampoco requería una cirugía, pero dice, no, hay que quitar el bazo y luego ver un poquitín lo que... Bueno, la gente siempre, yo sé, hay mucha gente que piensa que el bazo es un órgano superfluo que sobra totalmente y que es necesario quitar en cualquier caso. Pero nosotros, en este caso, nos planteamos hacerlo de una manera distinta. Y aquí tenemos cómo hemos biopsiado esta lesión para obtener una muestra de tejido. No es de como, me diréis, bueno, joder, pero esto es casualidad, esto lo has hecho en un caso excepcional y porque no había más remedio. Mismo caso, 5 minutos después, volvemos a entrar por el mismo sitio y entramos dentro y hacemos una biopsia sin ningún problema.
Es decir, el bazo es una estructura bastante segura y que no debería tener problemas para biopsiar, porque de hecho es un área que no sangra especialmente más que otros órganos. De hecho, hay algunos órganos abdominales que sangran bastante más que el bazo. Me diréis, bueno, pero esto es un caso excepcional. Bueno, pues aquí tenemos otro caso excepcional, que tenemos aquí otra masa también, en la cual obtenemos una muestra de tejido que nos permitió el diagnóstico de linfoma. Y bueno, pues aquí tenemos otra lesión más, otro caso más, en el cual también obtenemos una biopsia. Es decir, esto es una técnica que utilizamos de forma rutinaria, pero no solamente en lesiones focales, sino incluso nos puede proporcionar diagnósticos en casos problemáticos, como por ejemplo pacientes con esplenomegalia en los cuales tenemos la duda de si es una esplenomegalia sencillamente por hipertrofia de la glándula o es realmente por un linfoma, como en este caso, que no se nos planteaba esta posibilidad, y realizamos una biopsia que nos permitió, en este caso, el diagnóstico sin ningún problema. Un bazo grande que teóricamente pues, es un poquitín más arriesgado. En mi experiencia, la verdad es que las esplenomegalías no son especialmente arriesgadas a la hora de biopsia. Aquí tenemos otro ejemplo, una lesión no muy bien definida en la ecografía, aunque la ecografía con contraste permitía ver un lavado, que la verdad es que era altamente sospechosa, y aquí vemos cómo, una vez identificada la lesión y sabiendo lo que era, pues vamos a ver cómo atravesamos la glándula perfectamente, el órgano, perdón, sin ningún problema, hasta llegar a la lesión, para obtener, ahí tenemos una muestra que fue positiva en este caso. Y era, curiosamente, un hemangioma esplénico, que la verdad es que nos planteaba la duda entre el hemangioma y el linfoma. Esto nos permite, por otra parte, desmitificar otro de los. Es que los hemangiomas no hay que biopsiarlos nunca porque sangran mucho. Pues bueno, pues la verdad es que tampoco nos sangró demasiado y la experiencia que tenemos en otros territorios tampoco es demasiada. Y bueno, esto es una casualidad. Bueno, pues aquí tenemos otro paciente con un montón de lesiones esplénicas que tenemos aquí y que, pues como no teníamos otra manera de saber lo que eran, pues también entramos en el bazo. Aquí tenemos la biopsia. Vemos que todos son vídeos, para ver que no miento y que no hago trampas. Aquí está, obtenemos una muestra de tejido y el resultado fue un angioma de células litorales esplénicos, es decir, los vale, y tampoco no sangra especialmente. Los angiomas tampoco son un problema especial a la hora de realizar biopsias, ni el bazo lo es tampoco. De hecho, nosotros hace ya muchos años, estoy hablando de hace ya más de 15 años aproximadamente, publicamos nuestra primera serie sobre esto. Desde entonces hemos realizado montones de biopsias esplénicas posteriormente, en el cual hablábamos un poquitín del uso de estas técnicas para la evaluación de la patología esplénica, con muy buenos resultados y prácticamente sin complicaciones. Solamente en un caso hemos tenido en estos años un sangrado de bazo que obligó a hacer una esplenectomía. Fue un caso excepcional. Ya digo que estamos hablando yo creo que centenares en el rango de centenares, la tasa de complicaciones es más baja y además la alternativa de estos pacientes era la esplenectomía, con lo cual no tenemos nada que perder. ¿Qué otros territorios son problemáticos? Pues bueno, otro que ha sido considerado fuera del área de utilización de la ecografía para la guía es el pulmón. Pero bueno, en el pulmón hay algunas lesiones que no son tan claras. Esta es la radiografía de un amigo mío, médico por otra parte, que se hizo la radiografía, fumador, y le apareció esto. Lógicamente es una lesión altamente sospechosa de corresponder a una neoplasia en su contexto, y se le hizo una broncoscopia, lavado, con resultados negativos, pero bueno, se le planteó una biopsia y le hizo una ecografía y dijo, esto se tiene que ver. Y efectivamente se veía perfectamente. Además había una diferencia clara entre la zona de matidez producida por el colapso del pulmón, que se llenaba de líquido, y lo que parecía ser la lesión original, que la biopsiamos con resultado de carcinoma broncogénico. El paciente está por ahí dando vueltas todavía, por cierto. Y bueno, pues evidentemente el pulmón también es una zona que se puede biopsiar, a pesar de que sea considerado que no, y sobre todo, pero claro, se puede biopsiar con una condición, y es que la lesión tiene que estar en contacto con la pleura. A veces biopsiar estas lesiones es problemático. Evidentemente necesitamos verlas, y para verlas necesitamos, como decía, que estén en contacto, pero a veces el paciente respira y se mueve, y biopsiarlos puede tener cierta complicación, como en este caso. Vamos a ver este vídeo en el cual vemos cómo la lesión la vemos, la dejamos de ver y tenemos que esperar a que el paciente coja aire y se sitúe en una posición específica con el arma cargada, con la biopsia cargada, para disparar, como en este caso, y obtener muestras de tejido. La verdad es que normalmente estas exploraciones requieren ser muy dinámicas. Este es un ejemplo que me gusta mucho, que es particularmente complejo. Este es un paciente que en la radiografía le aparecieron múltiples lesiones de pequeño tamaño, pequeños nodulillos bilaterales, en un paciente que no tenía antecedentes de nada y no sabíamos qué es lo que era. La verdad es que el diagnóstico en este caso es problemático. La broncoscopia no dio nada, los lavados no dieron nada, la verdad es que no dio nada, y se planteaba la biopsia. Pero claro, biopsiar esto con el TAC
este es el TAC del paciente, tenemos un montón de nódulos pequeñitos, biopsiar esto tiene su mérito, darle a esto en un TAC. Bueno, a mí me lo enseñaron y dijeron, bueno, esta lesión está muy periférica, vamos a ver si se ve con la eco. Y efectivamente se veía con la eco. Problema, que la verdad es que según el paciente respiraba, esto se movía para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, aparecía y desaparecía. Bueno, me coloqué con la aguja justo en el sitio, la colgué en el sitio y en el momento en que pasaba el nódulo disparé y el resultado fue de metástasis de carcinoma folicular de tiroides que nos permitió un diagnóstico perfecto. Otras zonas que nos da miedo biopsiar son las zonas que están cerca de estructuras que pueden ser dañadas. Un ejemplo claro, por ejemplo, los grandes vasos. Aquí tenemos una lesión. Esta es una lesión, una masa que estaba situada entre la aorta y la cava, de hecho rodeando prácticamente la aorta, que estaba pegadita ahí, y que bueno, planteó un diagnóstico diferencial relativamente amplio, entre los cuales está lógicamente el linfoma. Y bueno, pues necesitamos un diagnóstico, evidentemente. Claro, apretando un poquitín, en el paciente se veía que la lesión estaba relativamente accesible por ecografía, y es lo que hicimos. Y aquí tenemos el vídeo, que vemos cómo realizamos una biopsia. La ecografía nos permite una precisión extrema y nos permite ir precisamente a esta zona pequeñita, que es verdad que está situada a menos de medio centímetro de la aorta, pero nos situamos, evitamos precisamente los vasitos que vemos aquí, y aquí vamos a disparar, obteniendo una muestra de tejido. En este caso, aquí está la muestra, sin ningún problema y con mucha seguridad. En este caso consistió en una fibrosis retroperitoneal, que la verdad es que no requiere otro manejo que el linfoma, obviamente. Una cosa importante es que en estos casos, cuando realizamos estos procedimientos, hay que hacer siempre un énfasis en la seguridad. Tenemos que ver siempre adecuadamente la lesión, no podemos pinchar algo que vemos a ciegas y tenemos que estar seguros de que accedemos a la lesión con absoluta seguridad sin atravesar ninguna estructura peligrosa. Y sobre todo, lo más importante, que tenemos que tener la posibilidad de controlar con imagen todo el procedimiento. Yo no me hubiera metido aquí si no pudiese ver perfectamente la aguja en todo momento, dónde estaba la punta y hasta dónde llegaba. Otros órganos que siempre nos ha dado miedo biopsiar, por ejemplo, los testículos, es un ejemplo. La verdad es que la teoría que a mí me enseñaron cuando yo era joven, residente e indocumentado, me enseñaron que los testículos, toda lesión en el testículo era maligna por definición y que había que quitarlo. Eso unido a la tendencia de los urólogos a considerar que todo órgano par es superfluo, hace que con mucha frecuencia una lesión de este tipo pues, se maneje mediante la orquiectomía. Lo cual, evidentemente, pues le puede hacer mucha gracia a los urólogos, pero probablemente al dueño del testículo probablemente no. Sin embargo, esta es una lesión que tiene un aspecto así, entonces nosotros la miramos y mucha pinta mala no tiene. Entonces, dice, claro, nos plantean, bueno, ¿y qué hacemos? Un paciente de 35 años, que tiene toda la vida por delante y a veces vete a saber uno para qué necesitará los dos testículos. ¿Y qué hacemos con este paciente? Bueno, pues nosotros le planteamos la posibilidad de hacer una biopsia y efectivamente es lo que hicimos. Y resultó ser una hiperplasia de células de Leydig que no necesitó cirugía ni ningún tipo de cosa. Y, por supuesto, la lesión no tuvo complicaciones y además, curiosamente, el testículo cuando se biopsia no duele nada. Por supuesto, no le duele al que lo hace, obviamente, pero tampoco. Es curioso, es un órgano que no es nada sensible ni nada por el estilo y no es doloroso a pesar de lo que pueda pensar. Otro caso, este es un caso un poquitín más feo, un paciente que tenía ya dureza a la palpación, relativamente joven y tal. Como habíamos hecho varias biopsias y ya pues confiaban en nosotros, los urólogos nos dijeron, oye, pues antes de operar a este paciente, que la verdad es que nunca se sabe, ¿por qué no valoráis lo que tiene? Y efectivamente, bueno, no hay ningún problema. Pinchar en una zona de calcificaciones puntiformes, irregulares, que no se asociaban claramente a una masa, aunque tenían un aspecto feo. Y bueno, pues lo que hicimos fue, como vemos aquí, es pues acercarnos y obtener una muestra de tejido. Ahí lo tenemos y aprovechando que es un procedimiento que no duele nada, ahí está. Ahí tenemos, obtuvimos una muestrita y el resultado se fue una fibrosis testicular que no requirió cirugía y el paciente está hasta hoy con sus dos testículos auténticos, los suyos propios, sin ninguna prótesis ni nada por el estilo, circulando por el mundo, lo cual evidentemente nos lo tiene que agradecer a nosotros. Otra zona que da miedo biopsiar siempre son todas aquellas estructuras que están cercanas al tubo digestivo. Tenemos, por ejemplo, esta lesión. Aquí tenemos una lesión que la verdad es que, visto así por encima, dice, bueno, pues hombre, puede ser un linfoma, probablemente lo sea. Es una lesión que está situada en el ilio, en yeyuno, por ahí andaba entre medias de los dos. ¿Qué hacemos con esta lesión? Evidentemente, hombre, también puede ser, quiero decir que hay otras posibilidades etiológicas, el GIS y demás, incluso puede ser
puede ser un adenocarcinoma en el último extremo, pero bueno, lo más probable es que se trate de un linfoma. ¿Qué hacemos con él? Lógicamente hasta aquí no puede llegar el tubo digestivo. Una posibilidad es hacerle una cirugía, pero una cirugía a un paciente por una lesión que posiblemente no necesita esta cirugía. En la ecografía se veía perfectamente la lesión, se veía incluso la luz intestinal aquí, y nos planteamos la posibilidad de tomar una muestra de tejido de la zona, que es lo que hicimos. Aquí está, y resultó ser efectivamente un linfoma. Nos permitió esta biopsia no solamente tiparlo, sino tiparlo también, con lo cual no fue necesario ningún tipo de cirugía ni nada por el estilo. Este es otro caso, en un paciente que tenía un engrosamiento del ángulo hepático de colon, al cual le hicieron una colonoscopia que no llegaba hasta allí de ninguna manera, pero tenía esta zona de engrosamiento. Nos planteaba dudas de qué podía ser y nos dijeron, a ver, ¿cómo se puede llegar a un diagnóstico? Le hicimos una ecografía y en la ecografía se veía el engrosamiento. Esto sería más o menos esto, pero visto desde abajo. Digamos que nosotros estaríamos viéndolo así y estamos viendo, perdón, visto desde aquí. Visto desde aquí vemos esta zona de engrosamiento y el hígado aquí, digamos que estaría girado, y aquí vemos el hígado y la zona de engrosamiento. Entonces digo, bueno, pues aquí se puede acceder a ello. Entonces entramos desde aquí y obtuvimos una muestra de tejido, aquí lo vemos, biopsiando justo en esta zona, sin entrar, sin tocar para nada en la luz intestinal en este caso, y resultó ser un carcinoma coloide que bueno, pues lógicamente lo operamos en este caso. Bien, otra de las áreas problemáticas son las lesiones profundas, lesiones que están situadas muy lejos y que plantean dudas sobre cómo llegar a ellas. Aquí tenemos un ejemplo claro. Aquí tenemos dos pequeñas lesiones, dos adenopatías, había alguna más, tiene una más pequeñita aquí, varias adenopatías en un paciente que tenía antecedentes de un carcinoma de colon y que nos planteaba, y un carcinoma de vejiga, eran las dos, tenían las dos mixtas. Entonces, claro, no es lo mismo tener un carcinoma de colon que una vejiga, el acceso quirúrgico aquí es problemático, se puede llegar por el escáner, si es verdad que se llega por aquí, no habría ningún problema, pero bueno, pues tiene también sus problemas. Sin embargo, con ecografía se veía perfectamente la lesión, estaba relativamente cerca, solamente apretando un poquitín, y bueno, pues evidentemente lo que hicimos fue, en este caso, ya que las dos lesiones se veían, entramos de manera que cogimos el eje más largo para obtener una muestra mayor, llegamos con la aguja hasta allí y la biopsiamos. El procedimiento nos tardó aproximadamente 2 o 3 minutos, con el escáner se hubiera tardado bastante más y hubiera sido probablemente menos seguro que con ecografía. Y era el paciente tenía una tendencia de páncreas, no de colon ni de vejiga, de los dos, y era un metástasis de carcinomas de páncreas. Bueno, claro, a la hora de plantearse estructuras profundas y tal, uno de los problemas que siempre se nos plantea es que el acceso muchas veces es complicado, y se nos plantea la duda de ¿podemos atravesar estructuras para llegar a lesiones que están profundas? Aquí tenemos una lesión, esto es un ejemplo. Esto es una adenopatía que estaba situada en el hilo hepático, que estaba situada en un sitio complicado. Veis que está el hígado por delante, pero sobre todo está la porta por detrás, que nos planteaba problemas. Una entrada vertical o similar, que podíamos hacerlo, nos planteaba el problema de que si nos pasamos un poquitín, y no es fácil pasarse, no es difícil pasarse en esto, podíamos darle un picotazo a la porta. El acceso desde arriba era imposible porque realmente teníamos el aire del pulmón. Y la verdad es que el único acceso bueno era por aquí, por debajo del hígado, porque además nos permitía pillar la adenopatía en su eje más largo, con lo cual nos daba cierta seguridad, y además detrás de esto no estaba la porta en ningún vaso, pero teníamos entre medios el duodeno. Bueno, en esta imagen, ahora lo vamos a ver cuando disparamos, realmente hay una aguja que está cruzando todo esto, cuya punta está aquí en estos momentos disparado hacia. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún problema. La verdad es que las asas intestinales se pueden atravesar. Aquí tenemos, ahí está la puntita de la aguja, ¿la veis ahí? Justo aquí. Y todo esto es la aguja. Y ahora vais a ver cómo disparamos, cómo acabamos de disparar. Ahí se intuye, ¿veis cómo se intuye la aguja? Se ve por ahí. Ahora vamos a disparar, ahora dispara. Ahí está, ahí hemos disparado y ahora la hemos cruzado. El resultado fue una adenopatía reactiva que no requirió ningún tipo de manejo, pero que la pudimos hacer pues atravesando todas las estructuras. Me diréis, bueno, esto es una cosa excepcional y que no hacéis nunca, y que, bueno, la traes aquí pues porque tuviste suerte y le dices. Bueno, luego veremos, lo volveremos a discutir. Entonces, ¿se pueden atravesar estructuras? Sí.
A mí no me gusta atravesar la vesícula, no me gusta demasiado. No me gusta atravesar el bazo, nunca atravieso el páncreas y nunca atravieso los riñones. El riñón es, en mi experiencia, el órgano que más sangra de todos los del abdomen, más que el bazo, y por lo tanto procuro evitar atravesarlo. Si tengo que biopsiarlo, lo biopsio, pero procuro evitar tener que ver con él si puedo. Sin embargo, no hay ningún problema en atravesar el estómago. De hecho, el estómago lo atravesamos incluso con tubos de drenaje para drenar colecciones vesicales. No hay ningún problema en atravesar el intestino delgado, el grueso, no, el grueso mejor no. No hay ningún problema en atravesar la vejiga o el espacio pleural bueno, y en general me gusta atravesar cuando estoy biopsiando lesiones en hígado, en riñón, en bazo, casi siempre procuro atravesar siempre órgano sano antes de entrar a la lesión. No me gusta entrar directamente a una lesión que está en la superficie y siempre busco caminos alternativos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Aquí tenemos una adenopatía, una lesión en la suprarrenal derecha que plantea problemas siempre. Se puede pinchar, como digo, siempre se puede pinchar con TAC, pero la verdad es que es mucho más fácil hacerla con ecografía. Y el acceso a través del hígado es súper fácil, muy sencillo y además se ve la aguja perfectamente bien. Ahí tenemos el acceso. Ahí, un segundito. Ahí llegamos un poco y ahí vamos a disparar, llegamos hasta el borde y disparamos. Como veis, todo el procedimiento de biopsia dura unos pocos segundos y es muy rápido y muy sencillo. Este es un caso reciente de me plantear en un hospital de por aquí cerca. Fui allí y me enseñaron el caso. Y bueno, ¿y esto cómo lo biopsiarías tú? ¿Hay alguna posibilidad? Necesitaban. Tenían un problema, era una lesión, como veis, destructiva del S1 aproximadamente, y se planteaban la duda de qué es lo que podía ser. Lo más probable por la clínica del paciente, esto con una parálisis, esto con una parálisis de extremidades interiores, con una lesión medular, y evidentemente las posibilidades más altas es que fuese algo infeccioso. Y bueno, pues tampoco querían algo heroico. Sí que es verdad que buscando alguna alternativa, siempre se podría haber buscado una posibilidad de entrar por la parte posterior a través con el TAC, pero la verdad es que era una posibilidad complicada. Y la verdad es que lo miré un poquitín y dije, déjamelo, mándame bajar al paciente. Y el paciente, vi que con ecografía se veía perfectamente la lesión y además estaba muy cerquita si apretábamos un poquitín y desplazábamos las asas. Entonces, utilizando esta técnica, desplazando un poco las asas, metimos una aguja y sobre la marcha y le obtuvimos una biopsia que nos permitió obtener el diagnóstico. Luego están los caminos raros para acceder, que os, bueno, sorprenderán igual a algunos de vosotros las posibilidades que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión situada relativamente profunda, aquí está. La lesión es accesible por contacto, por supuesto, utilizando una zona, pues eso, en la escotadura, que normalmente en esta escotadura está llena de vasos y de nervios, que a veces puede ser problemática, y bueno, pero es accesible. Pero sin embargo hay otro camino que nunca se piensa en él, pero que realmente se puede hacer con ecografía, que es este camino, el camino a través de la gasa isquiorrectal. Lo solemos utilizar con mucha frecuencia también nosotros para hacer procedimientos ablativos. Y este camino tiene una ventaja, y es que es muy fácil, es muy sencillo y no es nada doloroso y no es peligroso porque no atraviesa ninguna estructura. La gasa isquiorrectal es tremendamente segura. Y aquí tenemos un ejemplo. Le pusimos el transductor justo junto al ano, en el perine, y la lesión se veía perfectamente en profundidad. Entonces, la biopsia de esta lesión es relativamente sencilla. Aquí tenemos la lesión, justo aquí abajo, y aquí vamos a ver cómo con la aguja estamos ya avanzando. Aquí avanzamos. Fijaros lo que tarda en hacer la biopsia, que prácticamente son unos pocos segundos. Ahí estamos, entramos dentro, estamos acercándonos, ahí está la puntita, y ahora vamos a ver la biopsia en una zona. Ahí compruebo la posición de la punta y ahora disparo. Ahí está, ya disparo. Ya está la muestra. Y la muestra es suficiente. En unos pocos segundos, de forma muy sencilla y rápida, obtenemos una muestra. En este caso era una metástasis de un carcinoma vesical del paciente. Otro paciente con una gran masa, lo mismo. Vemos que la lesión sí que es verdad que es visible a través de la pared abdominal. Aquí pero si colgamos el transductor justo aquí debajo en el perine, la lesión es perfectamente visible, mucho más visible, no tenemos que atravesar nada y disparamos con facilidad. En este caso se trataba, dibujéis, aquí está la biopsia, esta es la aguja de biopsia obteniendo un fragmento de tejido. Hay más posibilidades. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que nos había planteado problemas. Tenía ecografía, tenía resonancia incluso, con resultados dudosos, no sabía muy bien qué es lo que era, estaba justo detrás del útero, la verdad es que el acceso con el TAC era prácticamente imposible. La verdad es que era complicado, sin embargo le pedí que me bajaran a la paciente con la vejiga llena,
y la lesión, como veis, era perfectamente visible utilizando la vejiga como ventana. Y dice, bueno, pues ¿cómo llegar hasta ahí? Es la vejiga, porque cuando tiene la vejiga vacía está el útero, eso. Digo yo, bueno, pues tenemos la vejiga, y la vejiga, a través de la vejiga se ve muy bien la aguja, por lo tanto, utilizamos la aguja a través de la vejiga, entramos dentro, ahí está, fijaos que bien se ve, atravesamos la vejiga astutamente para llegar hasta el final y obtener una muestra de tejido, como habéis visto. El resultado, para nuestra sorpresa, fue endometriosis. Una cosa sorprendente, digo que esta podía tener una resonancia magnética hecha y, sin embargo, era muy raro. Bueno, como ya conocíamos el camino, aquí tenemos otra lesión, también muy compleja, que captaba en el TAC, en el PCT. En el TAC no era demasiado, aparentemente se trataba de esto, tampoco era muy visible, pero estaba rodeada de gasas intestinales, problemáticas, justo, también en la zona de la escotadura, y lo mismo estaba en la vejiga. Me lo enseñaron y dije, bueno, a ver. Hicimos una ecografía y en la ecografía se veía perfectamente la lesión que estaba situada aquí. Y dije, bueno, ya no sabemos el camino, atravesamos la vejiga con una aguja y obtuvimos una muestra de tejido que nos dio una metástasis de carcinoma pone vesículas de vejiga, esto es una... Luego está el problema de que otras lesiones tenemos problemas para biopsiar, pues las lesiones que no vemos o que no son visibles. Aquí tenemos un paciente con una lesión hepática que se veía era muy pequeñita, la verdad es que para biopsiar con la TC era complicado. Y no la veíamos en la ecografía. ¿Qué hicimos? Le pusimos contraste a ver qué pasaba y la lesión se veía perfectamente porque lavaba precozmente. Pues bien, pues podemos utilizar el contraste y realizar la biopsia mientras metemos contraste, que es lo que hicimos. Esta es con contraste, avanzamos, tenemos preparada la aguja, justo avanzamos y con una ventana doble, es importante lo de la ventana doble, llegamos hasta la zona de la lesión, ahí tenemos y ya está, tenemos la muestra de tejido. La ventana doble es importante porque si os dais cuenta, voy a ponerme aquí, si os dais cuenta, aquí vemos la aguja atravesar la biopsia, pero aquí prácticamente la aguja no la vemos. Si no utilizamos la aguja doble, la doble aguja, la verdad es que no sabemos, la doble ventana no sabemos dónde está. En este caso se trataba de una metástasis. Otro paciente con ecografía con contraste, la lesión visible con ecografía con contraste, no visible con ecografía sin contraste, y aquí tenemos cómo realizamos una biopsia en otra lesión similar. A veces podemos utilizar la ecografía con contraste para asegurar que lo que hacemos, lo que estamos biopsiando, es la lesión que queremos biopsiar. Mira, aquí teníamos un paciente que tenía una lesión para biopsiar en el hígado, pero que no veíamos. Una lesión que veíamos más o menos, pero que no nos quedaba claro si era o no era. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una ecografía con contraste y comprobamos que efectivamente la lesión que veíamos justo ahí era una lesión que lavaba, por lo tanto sí que es verdad. Ya pudimos ir con ecografía normal, sin necesidad de ecografía con contraste, y realizamos la biopsia, como veis aquí, de esta lesión que hacemos. Es decir, podemos utilizar también el contraste no solamente para guiarnos, la verdad es que realizar el procedimiento mientras metemos contraste es un poco engorroso. Si podemos ver la lesión o por lo menos intuir dónde está y hacerla de forma normal y utilizar el contraste únicamente para confirmar la lesión, siempre está mejor. Y luego está, para acabar, algunos trucos y maniobras que utilizamos. El que más utilizamos probablemente quizás sea el de la hidrodisección, que nos permite acceder a zonas que son problemáticas de acceder. Mira, aquí tenemos un paciente que tenía un paciente que había sido operado de carcinoma de tiroides y teníamos adenopatías en la zona. En estos casos normalmente solemos utilizar nosotros una punción para tiroglobulina. En este caso el problema que teníamos es que por una parte teníamos el cuerpo vertebral y por otro lado teníamos, pues debido a la cirugía, la verdad es que todo se recoloca y al final se acaban colocando todos los vasos delante en la zona que más molesta. ¿Cómo hacemos para generar un hueco para poder tomar una muestra de la zona? Pues muy sencillo, lo que hacemos es inyectar líquido para separar las estructuras que nos estorban y que no nos gustan. Entonces, esto es la hidrodisección, en la cual vais a ver cómo con una aguja voy inyectando líquido, en este caso el propio anestésico, para generar una especie de un espacio en la zona, un espacio, es que fácil se hace, que nos dé oportunidad para poder meter una aguja y muestrear la zona que nos interesa. En este caso, eran metástasis de un carcinoma pilar de tiroides, que luego, utilizando la misma técnica, tratamos. Otro paciente con antecedentes de carcinoma de laringe, en el cual veíamos una adenopatía justo en el cuello, porque como veis, estaba rodeado, esto es un campo de minas, rodeado de estructuras por todas partes que eran difíciles de alcanzar. En este caso, lo que hicimos fue con una aguja, hacer una hidrodisección, generar un camino y una vez que tenemos el camino, metimos a través de ese pequeño camino, que no es muy ancho, pero suficiente, una aguja de biopsia que nos permitió biopsiarlo y confirmar el diagnóstico de metástasis de su carcinoma de laringe. Ahí está.
Otra técnica que utilizamos a veces es la basculación. Las agujas de biopsia, como sabéis, tienen una longitud concreta, con lo cual, si nosotros en una lesión como esta disparamos atravesando por el eje más corto, la cantidad de muestra de tejido que tenemos es menor. Para obtener una mayor muestra de tejido, lo ideal es tomar estas lesiones por el eje más largo, porque la verdad es que la cantidad de tejido que hay es muy superior. ¿Qué pasa? En una lesión como esta, la verdad es que la tendencia normal es a pinchar verticalmente. Por otra parte, en esta lesión tenemos vasos por detrás. Si nosotros tomamos una muestra de tejido y biopsiamos, podemos atravesarlo y al final acabar pegándole un picotazo a estas estructuras que hacen, que no suelen ser muy convenientes. ¿Cómo hacer para, por una parte, obtener el mejor diámetro de muestra y, por otra parte, evitar accidentes producidos? No me gusta nunca a mí disparar sobre estructuras hacia estructuras que se pueden dañar. Pues un truco consiste en bascular la lesión. A ver, como vemos, pinchamos el borde inferior de la lesión, apalancamos para separarla, levantarla un poquitín y alejarla de estructuras problemáticas y alinearla con el eje más largo y obtenemos una muestra de tejido. Pinchamos y apalancamos. Y lo podemos utilizar casi en cualquier territorio. Mira, antes hablábamos de que la adenopatía, seguro que sabéis, esa adenopatía idiopático no vas a pinchar otra en tu vida. Pues bien, aquí tenemos otra adenopatía exactamente igual que la primera, para que veáis que la psicopatía me dura con los años. Entonces, bueno, nos planteaban la misma duda de siempre. Tenemos el duodeno en medio, tenemos la porta por detrás, vasos, vía biliar que se pueden dañar. Y claro, a veces era problemático, el acceso era problemático. Pues bueno, en este caso pinchamos y además teníamos este problema, y es que la adenopatía estaba así, la entrada era de esta manera y tenemos muchas estructuras que se podían dañar por detrás. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo mismo, atravesamos el tubo digestivo, aquí estoy atravesando el duodeno, picamos el borde de la adenopatía y una vez que hemos picado el borde de la adenopatía y lo tenemos fijo, hacemos un poco de palanca, ahora vamos a ver, para levantar, ahora estoy entrando, ahora levanto la adenopatía haciendo palanca para alinearla con la zona que más me interesa. Y una vez que lo tengo, ahí veis la puntita de la aguja, disparo justo en el mismo eje, con lo cual tengo una muy buena muestra porque prácticamente tengo toda la muestra completa y además no daño ninguna estructura posterior. Y el resultado además fue en este caso reactivo, por lo tanto no había que haber hecho nada. Bueno, esto es más o menos algunas ideas sobre cosas que se pueden hacer. Recordad sencillamente que la ecografía es sin duda la técnica más eficiente, rápida y segura para el guiado de la biopsia percutánea y que debe ser elegida con preferencia a otras técnicas, precisamente por todas estas características. Recordar que la presión con el transductor muchas veces nos va a permitir acercar objetivos profundos y nos permite acceder a zonas que en teoría no deberíamos poder acceder, y además se nos permite separar potenciales zonas peligrosas. Que no hay ningún problema en atravesar las intestinales o vejiga para realizar una biopsia, no tiene ningún problema. Que las biopsias esplénicas o las testiculares no son especialmente arriesgadas. Que hay que utilizar técnicas como la hidrodisección o la basculación, que son técnicas sencillas y prácticas que mejoran la seguridad y los resultados. Que no hay que perder de vista la posibilidad de utilizar contraste ecográfico para realizar lesiones no visibles convencionalmente, y que debemos utilizar todas estas técnicas con la mente. Y eso es todo. Este es mi correo por si alguien quiere comunicar conmigo. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, José Luis. Bueno, después de ver esto, la verdad es que yo creo que todo el mundo se queda sin palabras. Tenemos muchas preguntas en el chat, intentaré como juntarlas un poco porque si no... Vale, entonces Salva Pedraza pregunta si hay algún tipo de sistemas robotizados para realizar estas biopsias, que creo que sí que se ha hablado de algunos, pero si tienes algún tipo de experiencia. Sí, sí se utilizan, pero no con la ecografía, se utilizan fundamentalmente con el TAC en los sistemas. Nosotros utilizamos algún sistema de biopsia virtual para guiarlos con imagen de TAC virtual. A veces utilizamos fusión también. La fusión la utilizamos sobre todo para las ablaciones. Normalmente, la semana pasada utilizamos la fusión en un par de casos. Y sí que es verdad que existen sistemas robotizados que prácticamente permiten colocar una aguja teóricamente donde hay. El problema de los sistemas robotizados es el de siempre, que el paciente tiene la mala costumbre de respirar y eso plantea siempre problemas de acceder para acceder a determinados sitios, pero sí que existen. Luego también preguntan por si tienes algún o recomiendas algún tipo de ecógrafo concreto para hacer biopsias. Pero eso supongo que cada maestrillo, ¿no? Sí, yo tengo mis gustos, no los voy a comentar Vale. pero en general
yo creo que prácticamente casi, salvo casos excepcionales, casi con cualquier ecógrafo se puede hacer. Yo he hecho biopsias con todos los equipos, mejores, peores y regulares, no tengo problemas. Y sí que es verdad que prácticamente es raro que un ecógrafo no te va a ser. Hombre, cuanto más mejor es el ecógrafo, las posibilidades aumentan, la posibilidad de detección de lesiones aumenta, la posibilidad de llegar al fondo. Sí que recomiendo en general, por ejemplo, cuando hace una ecografía de audiologos, utilizar los transductores de estos de alta resolución de cristal puro, que casi todos los equipos de alta gama tienen, porque te permite acceder más. Y luego lo demás, prácticamente en estos momentos casi cualquiera de los equipos que tenemos nos permite trabajar estas técnicas. ¿Sí? Y siguiendo con el material, preguntan también pues, si hay alguna aguja que mejore pues, estas biopsias complicadas y en cuanto a las muestras también preguntan. Sí, yo utilizo siempre agujas de full core, de alma completa. Es decir, no utilizo las Trucut. Solo utilizo Trucut en lesiones blandas, en las lipomas y demás, que eso. Pero la verdad es que la mejoría de las lesiones de alma completa con respecto a las otras es brutal. Las de alma completa, además, te permiten incluso graduar el alcance. Puedes regularlo 1, 2, 3 centímetros. Ahí en el mercado hay varias. Que se pueden utilizar y la verdad es que funcionan bien. Las hay de automáticas o semiautomáticas. Yo las semiautomáticas las utilizo para biopsias indiscriminadas porque permiten obtener longitudes largas, pero en general yo mi recomendación es utilizar agujas de alma completa frente a las de corte lateral, a las Trucut tradicional, que ya digo que yo las dejo para la mama y poquita cosa más. Seguimos. También preguntan sobre si te piensas sobre la presencia de un técnico de AP para confirmar pues, que hay material en las punciones. Nosotros utilizamos biopsia, prácticamente es muy raro que utilizamos punción con aguja fina, no la solemos utilizar, entonces no necesitamos realmente, lo único que necesitamos estar seguros es de que tenemos buena muestra. Si la muestra es buena, la verdad es que la ves prácticamente. Casi siempre utilizamos hacemos dos pases prácticamente siempre, entonces nos da una seguridad. Tenemos un montón de publicaciones sobre este tema y nuestra tasa de resultados positivos es superior al 90%, bastante superior al 90%. La verdad es que el tener un técnico de AP no nos ayudaría nada, de hecho no lo utilizamos. Vale. Están preguntando ahora mucho sobre el uso de coaxial y de material hemostático después de utilizar la coaxial. ¿Cuál es tu opinión sobre este? No me gusta mucho en ecografía el tener la coaxial, la utilicé en tiempos y la dejé de utilizar porque no me gustaba mucho. Es bastante engorrosa, no te ayuda demasiado porque la verdad es que una vez que sacas la aguja, de repente, claro, el paciente se mueve, dejas de apretar, de repente la coaxial se va. No es como el TAC es completamente distinta. En el TAC la coaxial es casi necesaria, pero en la ecografía no, en la ecografía es completamente distinta porque no la localizas, no la colocas en el sitio y la verdad es que al final acabas teniendo un instrumento, una aguja metálica, un aparato metálico que está situado en un sitio donde se mueve y la verdad es que yo creo que el riesgo es mayor que el no tenerlo. La verdad es que la entrada, si la haces como habéis visto que hago, que tardas unos pocos segundos, es bastante más seguro que tener coaxial. El material hemostásico, la verdad es que en mi experiencia, en la mayor parte de los casos, el apretar es suficiente. Hemos tenido muy poquita complicación. La complicación que hemos tenido por sangrado, yo creo que se ha producido fundamentalmente riñón yo creo que es el órgano y en el cual nosotros lo que sí que utilizamos es cuando vemos que hay un sangrado posterior, hacemos una inyección directa de T-cell de un compuesto del compuesto de fibrina y trombina que se suele utilizar como hemostásico directamente en la zona de sangrado y normalmente con eso va relativamente bien. No he hablado del tema, pero sí que es verdad que es una cosa que utilizamos con frecuencia. Y el tapón hemostásico, la verdad es que no lo utilizamos y la verdad es que con las complicaciones con sangrado no es que sean mínimas, es que son son bajísimas, con lo cual no sé si merece la pena utilizarlo de forma rutinaria. Yo creo que es demasiado, es matar moscas a cañonazos. Están preguntando ahora también sobre el acceso transvaginal y transrectal. No sé si tienes algún tipo de... Nosotros no lo usamos, pero sí que es verdad que es un acceso, una alternativa muy buena. Ya digo, nosotros tenemos menos experiencia en ese sentido. El acceso transperitoneal, sin embargo, es verdad que nos gusta mucho, que es un acceso muy similar, es exactamente el mismo que el acceso transrectal, pero realmente utilizando otro tipo de guía. Y sí, es una opción muy buena, sí, ningún problema.
Luego, en cuanto al manejo post-biopsia, ¿no? Que también hay algunas preguntas, el doctor Pedraza preguntaba si vosotros teníais algún tipo de hospital de día o de sala que sea de radiología para el control post-biopsia. En Basurto tenemos una pequeña salita en la cual dejábamos a los pacientes durante 1 hora para control y luego les hacemos un control. En Donosti no tenemos hasta ahora, pero vamos a tener dentro de poco, porque más o menos eso es algo que es fundamental. Yo, para mí es fundamental tener lo que llamaríamos un recovery, que puede ser compartido con las salas de intervencionismo, es decir, un sitio donde puedas dejar al paciente durante más o menos controlado durante un tiempo y en un momento determinado, si el paciente está mal, le molesta, algo por el estilo, le pasas, le haces un control y lo valoras. Pero para mí es una cosa fundamental. Sí, efectivamente, yo creo que es crítico tener algo similar a esto. Sí, yo creo que es lo que también más independencia luego nos da para poder Claro. manejar. Porque a mí una de las dudas que me surge también es que hablas de que hay que controlar, ¿no? Y tenés que ver las cosas, pero estas lesiones retroperitoneales que has enseñado, muchas hasta que no te pones no sabes, ¿no? Y el problema a veces que nos encontramos es que se programa el paciente, si no se hace hay que reprogramarlo y eso genera pues un retraso. ¿No? Y esto, ¿cómo lo manejas? ¿Tú te los bajas y si ves que no se puede hacer por eco, los pasas al taco, tienes que reprogramarlo? Hombre, normalmente siempre tienes una cierta flexibilidad. Lo de que no se pueda con eco es raro, pero sí que es verdad que alguna vez, muy pocas me ha pasado, y en esos casos ya directamente, en principio deberías manejarlo directamente. Hombre, nosotros siempre que procuramos que cuando citamos a un paciente para este tipo de cosas, normalmente siempre tienes un plan B preparado y dispuesto. Sí, que es verdad. Sí, sí. También, bueno, yo creo que también es importante, ¿qué opinas sobre la formación actual de los radiólogos jóvenes y cómo uno pues, se prepara para llegar a esto, ¿no? Porque la curva de aprendizaje no es pequeña. Ha cambiado mucho. Claro, yo me acuerdo cómo aprendí yo y yo aprendí ensayo-error. A mí no me enseñó nadie. La verdad es que me han enseñado poco. Lo he aprendido de la peor manera posible. Posteriormente, pues ya cuando creamos la unidad, estoy hablando de hace 20 y tantos años, la verdad es que la gente que se formó conmigo fue formándose progresivamente y de repente, desde hace unos 10 años aproximadamente, hay una eclosión, un aumento enorme del interés por parte de los radiólogos en este tipo de técnicas. Unas técnicas que en tiempos, ya digo, la gente de mi generación las demonizaba, no les gustaba nada. De hecho, yo empecé haciendo todo este tipo de técnicas porque era el único que tenía un poco de experiencia. Yo venía del mundo de la radiología vascular y al final acabé haciendo esto porque era el único que se animaba a pinchar a los pacientes y me tenía que pelear con la gente para buscar un hueco para hacer este tipo de cosas. Curiosamente, ahora es todo lo contrario, de ser una época en la cual nadie quiere pinchar, una época en la que todo el mundo quiere estar todos los radiolos quieren tener una aguja en la mano de cualquiera de las subespecialidades. Con lo cual vivimos en una época gloriosa que, digamos, que tenemos que aprovechar. Ahora que tenemos el interés, probablemente tengamos que buscar y explorar nuevos territorios y hacer cosas nuevas. Yo cuando estaba, vamos, antes, ahora que me he pasado al lado oscuro y me dedico un poco a la gestión también, ya es un poco distinto, pero antiguamente prácticamente todos los años incorporábamos 2 o 3 técnicas nuevas a nuestra cartera de servicios y yo creo que es una cosa que os toca a vosotros los jóvenes hacer. Vamos, yo lo que espero es que dentro de 10 años la gente mire lo que hacía yo por encima del hombro y dice, este antiguo. Esa es la idea, de que vosotros hagáis algo nuevo y algo diferente y precisamente nos hagáis antiguos a nosotros. Sí, sí. Bueno, hay muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones por la ponencia. También quería preguntar a Xavi Serres, que lo tenemos aquí como experto, él, pues si quiere hacer algún apunte o comentar alguna cosa. Vale, en primer lugar, felicitaros. Ay, Xavi, que no te oímos. A ver. Sí, yo lo digo, Estás yo mutado. Ahora. ¿Me oís bien? Sí. Sí. No, lo que quería decir era, en primer lugar, felicitar una vez más a José Luis del Cura, porque él nos explica y nos cuenta cómo hacer fácil lo imposible. Y realmente creo que hay un punto de riesgo y de atrevimiento de salvar estos tópicos que nos han ido acompañando siempre, que esto realmente tiene mucho valor y por tanto la felicitación es doble.
Pero también es cierto que deberíamos no trivializar algunas de las funciones que hemos visto. Yo creo que José Luis es capaz de pincharlo todo con poco tiempo, con segundos, pero me parece que tendríamos que tener claro que esto se consigue cuando se supera la curva de aprendizaje que es indispensable para hacer estos procedimientos con una cierta seguridad. Yo le quería preguntar a José Luis qué piensa sobre el hecho de que una vez hemos hecho una biopsia hepática, por ejemplo, o una biopsia renal, si una vez hemos conseguido el objetivo, hemos dado la muestra o las muestras, si nos vamos y ya está, o bien nos tenemos que dedicar unos segundos a estudiar la trayectoria que hemos hecho durante la punción con el Doppler para identificar si este paciente lo mandamos al hospital de día o a la planta o urgencias o donde sea, sangrando de forma activa o bien sin sangrar de forma activa. Para ti, ¿tiene interés hacer el Doppler después de cualquier biopsia? Bueno, respondo primero a tu comentario y luego a la pregunta. Tienes razón, evidentemente, para cualquier de estos procedimientos lo de la curva de aprendizaje es importante y el aprendizaje, pero como para todo, también para informar una resonancia magnética o para para informar un TAC o una ecografía. Todo tiene curva de aprendizaje. Evidentemente, las cosas que hemos visto son el resultado de muchos años de experiencia y evidentemente es posible que no estén al alcance de todo el mundo. Eso es cierto, como todo. No es diferente en lo demás. Referente al otro, sí, efectivamente, yo normalmente casi siempre cuando es una biopsia es muy habitual poner el Doppler para ver si en estos momentos se está produciendo un sangrado o algo por el estilo. La verdad es que en general siempre chequeamos y de hecho a mí cuando hago una biopsia de órganos sólidos idealmente me gusta, bueno, siempre hago un control a la hora del paciente. Si puedo hacerlo, si puedo, le dejo al paciente en el servicio y le tengo cerca, pero si no, lo subo a la planta y le mando bajar una hora. Pero el control en una biopsia de órgano sólido para mí es imprescindible y luego siempre. Muy bien, José Luis. Bueno, no sé. No tenía otras preguntas, pero yo creo que debemos dar juego a las preguntas que han dado los oyentes. Bueno, igual, a ver ahora. Bueno, quedaría una pregunta, José Luis, a ver, que si así, con el minuto que queda. Preguntan si en PAF de nódulos tiroideos para niños utilizas lidocaína o sedáis o lo hacéis en quirófano. Lo del niño es peculiar. Los niños son muy variables. Es decir, no es lo mismo un niño de 2 años, 3 años, 4 años que uno de 13, 14. Entonces depende del niño. A veces en los procedimientos, si puedo hacer el procedimiento sin sedar al paciente, lo prefiero. Una droga psicoactiva, poner una droga psicoactiva en un niño no es una cosa que me haga con la cual me sienta confortable si puedo evitarlo. En la mayor parte de los casos, lógicamente, en un niño pequeño y tal, en esos casos siempre hacemos la sedación. La sedación la hacemos en un sitio. En Basurto, por ejemplo, lo hacíamos en nuestra misma sala. La verdad es que venían y nos lo sedaban, no teníamos ningún problema. Aquí lo hacemos en las unidades de cuidados intensivos que nos permiten hacerlas ahí. Y depende del niño, depende de cómo sea. Si el niño tolera, lo hace bien, responde. Yo, por ejemplo, hago muchas malformaciones arteriovenosas, tratamiento de los niños, y la verdad es que casi todos los que tengo, que son niños, algunos de 10, 11 años, la verdad es que lo toleran perfectamente, hablas con ellos y algunos vienen todos felices y contentos. Les pones un poco de EMLA para disimular un poquitito el dolor un poco antes, y la verdad es que lo puedes hacer, pero depende del niño. Y ya para acabar, preguntan si la presencia de ascitis aumenta el riesgo de sangrado o si es un mito.
Yo creo que el problema está en que la ascitis normalmente suele ser la consecuencia de una, cuando es consecuencia de una hepatopatía, lógicamente hay un aumento del riesgo de salud, pero por la hepatopatía. En los pacientes metastásicos, la verdad es que la ascitis no produce un aumento de sangrado específico, no es cierto. Y además tienes una cosa curiosa, y es que lo que sí que es verdad es que con la ascitis el sangrado lo ves de maravilla, lo ves una maravilla, porque ves el chorretón cuando se produce. Entonces sí que es verdad, pero no, mi experiencia no especialmente, salvo que exista una tendencia al sangrado precisamente por la patología de base. En los oncológicos no. Vale. Un comentario, en el caso de la ascitis, yo creo que es diferente una ascitis en la que por mucho que hagas presión no llegas a producir contacto entre las superficies del peritoneo, pero si antes de pinchar te vigilas bien que haciendo presión contacten las superficies del peritoneo, entonces puedes hacer la biopsia. Si te sangra, haciendo presión, haces que esta capa de fibrina se mantenga y se haga un coágulo para evitar el sangrado. Pero si no puedes hacer una presión que coapten las superficies del peritoneo, entonces es aconsejable, a mi entender, pues ser más prudentes y utilizar una aguja más fina para hacer la biopsia de 18 en lugar de 16 gauches. Yo es que utilizo un 18 siempre un 18. Es muy raro que utilicen 16. Y luego, por otra parte, siempre procuro entrar a través de, o sea, hacer la punción a través de tejido sano. Con lo cual, una entrada directa en un paciente con una metástasis peritoneal, por ejemplo, procuro evitarla, procuro entrar a través del omento sano. Y es muy raro que hago. Podría hacerla, tampoco hay ningún problema. Y es verdad, yo utilizo un 18G para todo, pero para todo. Vale. Bueno, no sé, yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, aunque supongo que podríamos estar aquí discutiendo pues toda la mañana. Y no sé, Salva, si quieres comentar algo Sí, o despedimos. bueno, A ver. nada, yo creo que primero agradeceros a todos. Gracias a ti, Clara, por tu excelente moderación. Gracias, Xavi, también por tu voz de la experiencia. Y José, como siempre, espectacular. Eres el gran profesor, hemos aprendido mucho. Y sabes que intento siempre hacer un pequeño resumen. Tú nos has dicho al principio como 4 mitos que hay que revalorar, ¿no? Primero has dicho que zonas prohibidas como el bazo, el teste, el tórax o el intestino, oye, sí que se pueden biopsiar con prudencia, como ha dicho Xavi, con curva de aprendizaje, ¿no? También zonas profundas como el páncreas. Nos has enseñado caminos que parecían que no podíamos, que se pueden atravesar como caminos extraños, ¿no? Como la grasa isquiorrectal. También nos has dicho que podemos atravesar estructuras, quizás el estómago, quizás el intestino delgado, pero nos has dicho, por favor, no riñón, no intestino grueso, ¿no? Después nos has hablado de una serie de trucos, nos has hablado de la basculación, de la hidrodisección, del Zeus, de la doble ventana, pero al final yo creo que todos nos vamos a quedar con tus consejos de oro, ¿no? Nos has dicho hacer reír al paciente, es decir, utilizar el placebo, eso nos has dicho que tus compañeros dicen que haces 4 páginas de chorradas durante el procedimiento, que el mensaje es que hay que coger al paciente y un poco el placebo, ¿no? Que es tan importante, y todos lo sabemos, ¿no? Después el 18G, solo utilizas 18G. El tema de la anestesia, vamos, ningún problema en anestesia. Y después has dicho que, oye, aprovechemos la hora ahora que hay una edad de oro, que todo el mundo queremos tener una aguja. No sé si parecen bien este pequeño resumen, José. Sí, perfectamente. Sí. El 18G utilizo en general, es mi caballo de batalla. Sin embargo, utilizo a veces una aguja un poco más gruesa en las biopsias hepáticas difusas, como única, digamos, alternativa. Pero en general, 18G. Perfecto. Bueno, Oye, pues linfomas, podríamos hablar de linfomas, pero es un poco ya. No entramos en eso, no vamos a 18G, quedaros con eso, sí, está bien. otro día hablamos de linfomas. Contamos contigo para que seas el campeón dando sesiones en la plataforma. Y bueno, muchísimas gracias, José. Seguimos contando contigo y simplemente comentar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Eloísa Santos, que nos va a hablar del DAFO, el TAC espectral a nivel de cabeza y cuello. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran lunes. Gracias, José. Gracias, Clara. Gracias, Xavi. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, José Luis. Adiós. Hasta luego, chicos. Un placer.